misericordia, aunque no lo merezcamos, porque nosotros, la verdad, muchas veces, o por no decir la mayoría del tiempo, no somos agradecidos con el Señor, porque parte del agradecimiento es amarlo, parte del agradecimiento es obedecerlo, porque sin merecer el perdón, Él me lo da todos los días, sin merecer la misericordia, todos los días. Esas misericordias me alcanzan, sus bondades me abrazan, y en esta mañana creo que a todos que en este tiempo nos están viendo, el Señor te está abrazando con su amor y su misericordia. Padre, en esta mañana, gracias, Dios mío, por permitirnos llegar hasta este tiempo. Tu palabra dice, ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y gracias, Señor, porque de una u otra forma, Padre amado, has estado hablando a nuestra vida, Señor, por sueños, por tu palabra, por alguna canción dedicada a ti, Señor, por el cantar de las aves. Gracias, Dios mío, porque nos has guardado, Señor, de tantas cosas que quizás estaban, Dios mío, trazadas y que venían quizás, Dios mío, para traer dolor o angustia, Señor. Pero gracias porque tu amor nos ha alcanzado, nos ha abrazado. Gracias porque podemos respirar, Señor amado. Gracias porque no compramos el oxígeno, Señor, sino que tu misericordia, Señor, hoy podemos, Dios mío, levantarnos y poder respirar. Gracias porque hoy abrimos nuestros ojos, Señor amado, y que este día lo podamos disfrutar, Señor, de cambiar nuestra dirección si hemos andado en una dirección contraria a tu perfecta voluntad, Señor. Queremos estar alineados a ti, Padre. Queremos, Señor, que tú vayas cambiando, transformando y mudando cada vez más, Señor Jesús, nuestro hombre interior, Señor, y que sea reflejado en el exterior, Padre. Somos un edificio en construcción y tú eres el arquitecto, Señor amado, y queremos, Padre, lo que usted empezó, Señor, sabemos que lo va a terminar en nuestras vidas, Señor. Bendice al auditorio, bendice a cada hermano, amigo, Señor, que se conecta o lo van a ver quizás después, Señor, esta transmisión. Pero oramos por sus vidas, oramos para que sea usted el centro, sea usted la motivación, sea usted la inspiración, sea usted la pasión, Dios mío. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Bendecimos a cada uno de los hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Antes de poder compartir un poco la reflexión de la palabra de Dios, que traemos acá algo, queremos, ¿verdad?, anunciar que este próximo 11 de octubre, si el Señor no ha venido, vamos a tener una reunión ya de pastores el día 11, miércoles, cae miércoles 11 de octubre, en la iglesia Maranata, la iglesia que pastorea el pastor Dimas Damas, allá en la colonia Esperanza, creo que así se llama, Nueva Esperanza. Entonces allá vamos a estar, si Dios lo permite. Invitamos a todos los pastores a las 3 de la tarde, va a ser algo muy ameno, muy hermoso ese día, y creemos que Dios va a hablar a nuestros corazones. Así que les bendecimos en diferentes lugares en donde nos están sintonizando. Quiero compartir un poco la palabra del Señor con ustedes en este espacio, y me llama mucho la atención los beneficios o el resultado que da de hacer la voluntad de Dios, de caminar en la voluntad del Señor. Muchas veces nosotros, hermanos míos, hacemos lo que queremos, y después cuando miramos que las cosas no están dando resultado como nosotros lo hemos soñado o esperado, pero que no va conforme al acuerdo o a la voluntad del Señor, entonces nosotros empezamos a reclamarle al Señor por qué las cosas no nos están saliendo. Y es que hemos hecho nuestra propia voluntad y no la voluntad del Señor. Y nosotros los humanos somos bien tremendos en el sentido que no reconocemos que es por nuestras decisiones, no reconocemos que es por nuestro capricho o por nuestro comportamiento en el cual hay cosas que no nos salen, y cuando no nos salen, entonces tenemos a quién echarle la culpa, a Dios, y no reconocemos que es uno el que tiene la culpa, que es uno el que traza su camino. Por eso la palabra de Dios tan sabia y dice que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos. Mire, hay un solo camino y el camino se llama Cristo, pero ese versículo dice hay caminos, o sea, uno mismo como hombre, uno mismo como ser humano, uno traza su camino, traza otros caminos donde solo hay un solo camino. Dice la palabra que en el libro de Dios fueron escritas todas las cosas mías, las cosas suyas. Hay cosas, lo que Dios escribió acerca de usted es perfecto. Lo que Dios escribió acerca de usted es hermoso.
Porque dice la palabra que nosotros fuimos predestinados para que anduviésemos en las obras no mías, sino en las de Cristo. Eso, o sea, hay un libro que el Señor lo escribió, que es su vida. Y los pensamientos que tiene el Señor para usted y para mí son pensamientos de bien y no de mal. Porque de Dios no sale nada malo, solo bueno. Del Señor, el Señor no manda esto, no manda lo otro, sino que es el mismo hombre que orquesta su propia vida, o las decisiones que toma, va a determinar un mañana, para bien o para mal. Entonces hay bendición, hay un bienestar cuando yo, escuche bien, camino en la voluntad de Dios. Cuando yo me alineo a la voluntad del Señor. Porque el corazón del hombre siempre es dado a hacer lo que quiere. El corazón del hombre siempre es dado, hermano, a creer que tiene siempre la razón. Y como le digo, cuando las cosas no salen bien, cuando los proyectos o alguna decisión no nos sale bien, entonces no nos echamos la culpa a nosotros. No reconocemos que somos nosotros, sino que siempre nosotros encontramos un culpable. Y ese culpable siempre le echamos la culpa a Dios. Pero dice la palabra del Señor y nos habla el salmista David. En el Salmo 143, versículo 10, el salmista David le implora al Señor y le dice: Señor, yo he hecho mi voluntad, pero yo he pasado por estos desiertos, he pasado por este proceso, pero yo quiero hacer tu voluntad, porque yo hice mi voluntad. David hizo un tiempo que hizo lo que él creyó que estaba bien. Y le vino como resultado, hermano, algo tremendo. Pero David aprendió que fuera de Dios no es nada. David aprendió que para él el éxito no era su reinado, su poder o su sabiduría, no. Para él el éxito que tenía era la presencia del Señor. Y por eso David clamaba y decía en Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. David le suplicaba al Señor, le decía: enséñame, Señor. Porque como le digo, nosotros muchas veces somos tan torpes que hacemos nuestra propia voluntad. Y creemos que está bien, y cuando las cosas, como le digo anteriormente, no nos salen, entonces nosotros le echamos la culpa a Dios. Yo vi una biografía de un hombre de Dios llamado Billy Graham. Hace poco murió un hombre que vino, le llamaban el pastor de los presidentes, porque todos los presidentes de Estados Unidos a él lo buscaban para consejería, para poderlos, alguna palabra, algún consejo. Era un hombre muy usado. Él murió hace unos añitos atrás. Y él, me recuerdo cuando ya no salía en las plataformas, en las cruzadas que eran multitudinarias, él siempre predicaba. Aún en su vejez, en su enfermedad, aún cuando quizás estaba el dolor allí, porque creo que él murió como de cáncer en los pulmones. Entonces, aún así, él nunca dejó de predicar en su vejez. Él fue el que fundó la Samaritan Purse, que le conocemos nosotros como la Bolsa Samaritana. O sea, un hombre extremadamente que fue dado para Dios. Pero cuando empezó su ministerio, a él lo ayudó otro evangelista en masas, en multitudes. Y entonces, ¿qué pasó? Este hombre, para la Segunda Guerra Mundial, que le ayudó a crecer en el ministerio, a Billy Graham, él empezó a ver las muertes que había. Y empezó a ver mortandad, empezó a ver cuando los hospitales estaban llenos, empezó a ver aquella cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquel hombre que Dios lo usaba mucho, ese que está ahí es Billy Graham. Aquel hombre que Dios lo usaba mucho, el que le ayudó a Billy Graham, el que lo llevaba a cruzada de evangelista, creo que se llama Charles, algo así se llama él. Pero también era un hombre muy usado. Pero al ver la maldad, al ver cómo la gente moría en las guerras, él dejó el camino, escuche bien. Y este hombre que está ahí en pantalla fue el que siguió el camino, Billy Graham, que se ha conocido como el pastor de los presidentes ahí en los Estados Unidos. Entonces, este varón, el que ayudó a Billy Graham al ministerio, él dejó el ministerio y empezó a cuestionar a Dios por qué permitía las guerras, por qué permitía los homicidios, por qué permitía que el mismo hombre se destruyera. Y entonces como que Dios tenía la culpa, escuche bien, de lo que el hombre hace. Y ese varón que está allí le buscó ayudar de muchas formas para que ese se volviera a Cristo.
Y una de las biografías de la película, porque hay una película de Billy Graham, este hombre, el que le ayudó a Billy Graham, después él contó toda la historia acerca de cómo Billy Graham llegó al ministerio y cómo también él fue usado grandemente, pero también él no escondió que se alejó de Dios porque vio la maldad, vio la guerra, vio esto, pero él echaba la culpa a Dios como que Dios era el que orquestaba la Segunda Guerra Mundial o la creación de las armas nucleares o las peleas de territorio. No, es el mismo hombre. El mismo hombre es el que hace eso. El mismo hombre, por el corazón del hombre, es que ha dañado la tierra. El mismo hombre ha creado esas armas. Escuche bien, que trae destrucción. El mismo hombre que yo tengo la razón, que aquellos están invadiendo, que esto, aquí, que allá. Entonces el corazón del hombre, por eso la Biblia dice que del corazón mana. Ahí del corazón viene que las guerras, del corazón es donde viene ahí las disensiones. El mismo corazón es allí donde incluso hasta en la familia hay división. En el mismo corazón es donde uno no puede ni perdonar. Escuche bien, ¿de dónde sale todo? Del corazón. Entonces en el corazón es donde está ubicado las emociones, es allí donde yo puedo amar, es allí donde yo puedo odiar, es allí donde yo me gozo, es allí donde yo me alegro, y es allí donde sale todo. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pero lo tremendo de nosotros los humanos es que nosotros siempre le echamos la culpa a Dios. Si pasa una enfermedad, es que Dios tiene la culpa. ¿Por qué Dios me está castigando a mí, que yo soy bueno? Dice, y la Biblia dice, nadie es bueno. Nadie es bueno. Entonces, el Señor quiere que hagamos su voluntad. Ese hombre que miramos allí, toda su vida, desde que aceptó a Cristo en una carpa, de allí no cambió el evangelio. No cambió su manera de predicar, su pasión. Nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad del Señor. Nosotros mire, el hombre siempre hace lo que quiere. Por ejemplo, viene la persona y es alcohólica y sabe que el alcohol te va a matar, pero lo sigue haciendo. La persona que consume ciertas cosas sabe que lo mata y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Es lo que el hombre quiere hacer. Y sabiendo que todo, quizás eso te lleva a la muerte, pero el hombre siempre va alineado a esas cosas. Entonces nosotros que tenemos que decirle como David, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad. Por eso vemos la maldad, por eso vemos las guerras, por eso vemos que esta nación esto y lo otro, por eso vemos aún aquí en nuestra propia nación, hermanos, tanta cosa que hay. ¿Por qué? Porque todo es el hombre haciendo su propia voluntad. El hombre queriendo hacer su vida. Y cuando todo sale mal, al quien le echa la culpa es a Dios. Hay gente que van a la iglesia y quizás no le gustó cierto sermón o tuvo un roce con un hermano y se va a la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre hace la voluntad de uno y no hacer la voluntad del Señor. La Biblia dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él fue el que pagó por mí el precio en la cruz, por mis pecados, por mi maldad. Por eso David sabía, le dijo, Señor, yo me he desviado, yo he pecado, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. David reconoció que el único donde viene salvación, donde viene vida, donde viene éxito, donde viene prosperidad, donde viene gozo, donde viene alegría, donde viene paz, viene de Dios, del Padre de las luces. De allí mana todo. David era un hombre de Dios y David la mayoría de los salmos los escribió huyendo. David la mayoría de los salmos los escribió en cavernas. David la mayoría de los salmos los escribió cuando era perseguido, incluso hasta por su propio hijo. Hermano, él empezó siempre a decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. La Biblia dice, a él correrá el justo y levantado será. Nosotros los que estamos en Cristo Jesús tenemos a dónde ir, a Cristo Jesús. Tenemos que Él nos ordene. Dice la palabra, los pasos de los justos son ordenados por Jehová. Y termina diciendo este versículo que tu buen espíritu. Y la palabra espíritu aquí está en E mayúscula, o sea, hablando de la persona del Espíritu Santo de Dios, me lleve hacia adelante con paso firme. O sea, hermano, escuche
El Espíritu Santo es el que te guía hacia la verdad. El Espíritu Santo es el que te hace pasos firmes. Y el ser cristiano o depender de Dios no es que uno se va a alejar de todo, hasta de la familia. No, hermano, dice la palabra, que no somos de aquí, somos peregrinos, pero estamos aquí y nosotros debemos de marcar una diferencia. Estamos en esta tierra, estamos en este lugar. Y gracias a Dios que nos encontró, porque no es el hombre buscando a Dios, y siempre es Dios buscando al hombre. En el huerto del Edén, Adán y Eva no lo andaban buscando, Dios lo buscó y no los hallaba y estaban escondidos. Es Dios siempre buscando. A veces llegamos sanitos a la iglesia, a Cristo, o a veces llegamos, hermanos, con problemas, con alguna enfermedad, con algún accidente, con esto y lo otro. Pero David decía, enséñame, Señor. Enséñame porque soy fácil para perderme. Enséñame, Señor, porque yo por cualquier cosa yo me desvío de tu voluntad. Enséñame, Señor, porque yo a veces creo saber más que ti. Y empezamos nosotros a hacer lo que está en el corazón. Y muchas veces lo que está en el corazón, hermanos, son las cosas que yo quiero hacer y que a veces son dañinas para mi vida. David conocía tanto a Dios que él sabía que el Espíritu Santo lo iba a enderecer sus pasos. Hay algo mucho más importante que tener éxito, hermano, y es caminar en la voluntad de Dios. Mucha gente, para ellos el éxito es tener un carro, dicen, o tener un trabajo, tener esto y lo otro. Hermano, cuánta gente que ha sido exitosa y de un momento a otro, hermanos, se suicidan. Cuántas personas que han alcanzado la fama y saben, hermanos, que no encontraron la felicidad y buscan la manera de suicidarse. En la Biblia encontramos de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un publicano y un hombre que tenía riqueza. Quizás se rozaba con personas importantes, pero un día dice que escuchó hablar de alguien llamado Jesús de Nazaret, que iba a pasar por esa calle, y vino aquel varón que la Biblia dice que era de baja estatura, y él quería ver a ese que da vida, él quería ver a ese que da paz, porque él tenía todo, hermano. Él tenía dinero, él tenía plata. O sea, ese hombre no vivía pensando en el mañana y qué voy a comer, no, él tenía dinero. Entonces un día se encontró con Jesús y se subió a un palo de sicómoro. Y le dijo el Señor, baja de ahí, Zaqueo, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Zaqueo, con todo su dinero, con toda su fama, con todo lo que tenía, sus amistades importantes, qué sé yo, él sabía que tenía una necesidad mucho más importante, y era conocer a ese que da la paz. Zaqueo quizás no tenía paz, quizás el dinero no le llenaba su corazón, quizás las mujeres no llenaban su vacío, quizás las amistades no llenaban sus expectativas, o por decirlo así, él cuando se iban sus amistades, él sabía que había una soledad, y esa soledad se llamaba que no estaba Cristo en su corazón. Es por eso que el hombre lo que hace, lo que nosotros hacemos, lo que el mundo hace, esto y lo otro, se llama ausencia de Cristo en el corazón del hombre. Zaqueo entendió que él no lo llenaba la fama, él no lo llenaba el dinero. Por eso cuando llegó a la casa de Zaqueo, los invitó a comer, y empezó, él dice, a dar todo lo que él le había quitado a la gente, y le dijo, no, yo lo voy a cuadruplicar. Entonces Jesús le dijo, hoy en verdad ha llegado la salvación a esta casa. A Zaqueo no le interesó las amistades, a Zaqueo no le interesó que lo iban a dejar. Él sabía que había un vacío que tenía que ser llenado, y solamente era llenado por Jesucristo. Y eso es lo que el hombre hoy en día nosotros necesitamos, que el Señor nos llene en todo, en toda la plenitud. Cuando habla de plenitud es que no hay vacíos, no hay rincones, no hay espacio vacío, no, Él lo llena todo. David no le importaba ser conocido porque mataba osos. A él no le importaba por su reinado o la fama o el poder que tenía. A David lo que le interesaba era tener una relación con el Señor. Por eso Salmos 48 dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Oiga bien,
Y David era conocido por un hombre en batalla. David era conocido por matar leones, por matar osos. David era conocido por tocar el arpa. David era conocido por la fama, por el poder, porque sabían que las naciones sabían que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, todo era victoria para David. Entonces David le decía: Señor, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Qué tremendo llegar a este nivel de David, a saber que su mayor gozo era agradar al Padre, era contentar al Padre, era hacer sonreír al Padre. Por eso cuando Jesús estaba allí siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que descendió del cielo y se escuchó una voz y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo me alegro, en el cual yo me deleito. Y es que hacer la voluntad debe de ser, hacer la voluntad del Señor debe de ser nuestra prioridad de todos los días. El levantarnos: Señor, yo quiero agradarte. Mire, el agradar a Dios, o hasta uno mismo se siente, mire, se siente como se siente con paz, se siente con gozo. Que si muere uno no le importa la muerte, porque trató de agradar al que ama nuestra alma. El amor de Dios se irá más grande o más firme si tú fueras el único, o en el universo Él te amaría como que fueras el único, porque Él te ama, sea que lo busques o no lo busques, sea que le ames o no le amas, Él te ama a ti. Él te ama a ti. Él nos ama a todos. Aún sabiendo que yo le iba a negar, aún sabiendo que yo le iba a fallar, aún sabiendo que yo muchas veces le iba a dar la espalda, aún sabiendo que iba a haber duda en mi corazón, Él aún así me ama. Y si yo hubiera sido el único pecador aquí en la tierra, escuche bien esto, y no había otro más por quien morir, el Señor se deja venir del cielo para salvar mi alma. Porque Él, su esencia, su naturaleza es el amor, porque Él es amor. Entonces, a consecuencia de eso, yo no le puedo pagar al Señor con dinero, porque Él es el oro, el dueño del oro y la plata. Al Señor no le puedo dar esto, porque Él es el creador de las cosas. Lo único que yo le puedo dar al Señor es mi amor. Es tratar de hacer su voluntad, es tratar de agradarlo, de someterlo. Aún con la falencia, aún con el pecado, aún muchas veces que caemos y nos levantamos, pero aún uno debe de ser agradecido y hacer la voluntad de aquel que ama nuestra alma. Dios es hermoso. Dice: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. A Él no le interesaba el reinado, la fama, el poder, ser reconocido por esto y por lo otro. No, a Él lo que le agradaba, lo que traía gozo a David, era vivir en su presencia, era hacer su voluntad. Salmos 51, 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me aleje de tu presencia. Oiga bien, a Él no le dijo: no me quites el reinado, Señor, no me quites la riqueza, no me quites la fama, no me quites mi familia. No, a Él no es que no lo dejaba de importar la familia. No, a Él lo que le interesaba más era su presencia, porque al estar en su presencia todo lo demás iba a encajar. Decisiones, sabiduría, todo iba a encajar cuando su anhelo era estar en su presencia. No me alejes, no me quites de tu presencia. Te he conocido tanto que no puedo vivir sin tu presencia. Te he amado tanto que no puedo vivir sin tu presencia. He visto tu mano, he visto tu poder. Yo no anhelo otra cosa más que tu presencia. Es por eso que Moisés le dijo al Señor, cuando el pueblo de Israel había desobedecido, porque era un pueblo de dura cerviz. Entonces dice que el Señor le dijo: voy a mandar un ángel para que los guíe, yo no voy a ir, ese pueblo es muy, muy desobediente. Moisés le dijo: si tu presencia no va a ir, si tu presencia no va a ir conmigo, yo no iré. Moisés hablaba
cara a cara con Dios. Moisés tenía pláticas más de 40 días en el monte, hablaba misterio, Dios le decía su misterio. Escuche bien, entonces dice Moisés: yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no puedo vivir sin ti. Y entonces David también tenía este deseo, esta pasión. Yo no puedo vivir sin tu presencia. No me alejes. Si me quieres quitar el reinado, quítamelo. Si me quieres quitar esto, quítalo. Si quieres quitar el poder o la fama, quítemelo. Pero no me quites tu presencia. Qué tremendo llegar a conocer a profundidad. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre como usted y como yo, con falencias, con deslices, pero David entendió que no podía vivir sin su presencia. David entendió que para tener días buenos tenía que encajar, no en su voluntad, sino en la voluntad del que lo puso como rey, sino en la voluntad que en el libro de Dios estaban escritas todas las cosas de David. Entonces uno tiene que estar alineado. Allí está: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. David no quería, Moisés no quería ángeles, Moisés no quería ver a Gabriel, Moisés no quería ver quizás al arcángel Miguel. No, él quería la persona misma de Dios, el que platicaba cara a cara con él, el que estaba allí y le decía: vas a hacer esto, el arca la vas a hacer de tal medida, de esto y de esto, de esta madera, el sacerdote se va a vestir así, el templo va a hacer. Y empezó el Señor, Moisés platicaba. David fue revelado incluso la crucifixión de Jesús. Imagínense, David era tan profundo en la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que dependamos absolutamente de Él y que no podamos vivir sin Él, que nosotros nos alineemos a su voluntad. Y dice: devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Cuando yo hago la voluntad de Dios, viene a mi vida tranquilidad, viene a mi vida paz. La Biblia dice, el Salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me sustentaba. Cuando yo vivo y hago la voluntad de Dios, trae recompensa de vida eterna a mi vida y una vida placentera aquí en la tierra. Porque esto no es que uno va a estar solo sufriendo, no. Hay días buenos en la tierra y Dios quiere que yo viva feliz aquí en la tierra. Dios quiere que yo me regocije aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso, ¿cómo va a ser? Que yo me alinee a la voluntad de Dios, que sea alineado a la voluntad de Dios. Cuando nosotros caminamos en nuestra propia voluntad, las consecuencias vienen. Eso no se puede cambiar. Cuando yo hago mi libre albedrío, cuando yo le doy, rienda suelta a mi pecado, cuando yo le doy rienda suelta a las pasiones, cuando yo le doy rienda suelta, cuando el corazón se endurece, entonces lo que trae es atraso al llamado y al propósito. Trae un conflicto de espíritu. La gente vive enojada. La gente vive estresada. ¿Cuántos videos han salido por las redes que un carro medio roza a otro y se bajan y empiezan a golpearse y empiezan a hacer un montón de cosas? No les da pena que los graben, que los exhiban ahí por las redes. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de espíritu. La gente ya no le puede ni ver. Ya no lo pueden ni ver. Porque dice: ¿qué me ves? La gente vive, con un conflicto, porque engañoso es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre. Y lo que trae es endurecimiento de corazón. Eso le pasó a Israel. Eso le pasó al faraón. Hubo un endurecimiento de corazón. Y eso viene y trae una palabra que se llama cauteriza la mente. La mente cauterizada significa una conciencia endurecida. Una persona con una mente cauterizada es insensible a la voz de Dios. Y por ello peca continuamente, no discierne entre el bien y el mal. Él no tiene dolor por ofender, por dañar, por hacer esto y lo otro. ¿Por qué? Porque el corazón se ha endurecido, se ha hecho de piedra. La gente puede ver un vecino que está así, una persona que está pasando algo y no le duele en su corazón.
Si a una, mire qué tremendo es el corazón del hombre. Si viene y alguien te hizo daño y viene y la otra persona le está yendo mal, como hay un dicho que le dice, hay una palabra que le llaman karma, ¿verdad? Y eso no, es lo que el hombre siembra cosecha. Pero eso viene y yo, cuando la persona que me hizo mal a mí y está pasando algo malo y yo me alegro, mire hermano, ese se llama que mi corazón está duro. Pero si la persona que me ofendió y yo siento que esa persona le está yendo mal, yo me debo de mover en misericordia. A mí me debe de doler lo que esa persona está pasando. No me debo de alegrar. Si yo me alegro que a alguien le está yendo mal, significa que mi corazón se ha hecho de piedra. Significa, hermano, que mi mente se ha cauterizado y que la voz de Dios no entra a mi corazón. Y no porque Él no quiera, sino porque Dios siempre respeta la voluntad del hombre. Dios nos hizo con voluntad propia. Por eso cuando uno viene a Cristo, uno lo hace con voluntad. Uno lo hace, hermano, libremente. Porque Dios no nos hizo robot. Él no nos, ni a los ángeles, escuchen, ni los ángeles, oiga bien, Dios los creó como robot. No, ellos deciden amarlo o no amarlo. Por eso fue lo que pasó hace miles y miles de años, cuando el Satanás, Lucifer en aquel entonces, vino y sonsacó a toda aquella generación de ángeles. ¿Por qué? Porque Dios no nos creó robot. Entonces el corazón endurecido, miren, no escucho la voz de Dios. Me podrán predicar, me podrán hablar. Podemos ver testimonios de gente que un día estuvieron en una condición, ahora Dios los tiene en puestos grandes en Cristo Jesús, pero la gente vive endurecida, es sensible a la voz de Dios y por eso hace y deshace. Pueden ver ejemplos de fulano, de mengano que están en la cárcel, muerte, pero no, ellos siguen haciendo lo malo. Eso se llama cauterización. No hay una convicción, no hay algo que te hace ser sensible. Y esa palabra que Jesús dio y dijo, por el amor de muchos se va a enfriar. O sea, empieza, mire, el corazón a endurecerse. Israel, por hacer su propia voluntad y no la de Dios, estuvo vagando 40 años en el desierto, cuando quizás, según dicen estudios, era como de 15 días de camino para llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pero como se rebelaron, hicieron lo que ellos quisieron, se rebelaron contra Dios porque su corazón estaba endurecido, entonces empezaron a dar 40 años. Y eso fue cuando los 12 espías fueron a ver la tierra que fluía leche y miel, pero 10 de ellos vinieron hablando mal, y a causa de eso, los espías estuvieron 40 días en esa tierra, y cada día se hizo un año, y por eso se cumplió 40 años, porque toda generación endurecida murió en el desierto, porque hubo endurecimiento del corazón, hicieron su propia voluntad. ¿Cuántas veces hay cosas, hay bendiciones, escuche bien, que están para días, pero como yo quiero hacer mi voluntad o yo le quiero ayudar a Dios, entonces esos de días se vuelven en años? Y quizás estaba para el momento, pero por causa de mi rebeldía, por causa de hacer mi propia voluntad, por causa de buscar ayuda humana y no la de Dios, entonces aquello como que empieza a agrandarse más. Eso le pasó a Israel. El rey Saúl hizo su propia voluntad y él perdió su reinado, él perdió la confirmación de su reinado, él perdió el poder, él perdió esto. ¿Por qué? Porque él hizo su propia voluntad. A él no le competía levantar holocausto, sino que al sacerdote Samuel. Pero como él dijo, no vino Samuel, entonces yo lo voy a hacer. Él creía que estaba bien, y cuando llegó Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Hoy Dios iba a confirmar tu reinado. Dios ya ha preparado a otro que obedece, a otro que anda conforme a su corazón, que ese era David. Hay cosas, mis amados, que Dios las tiene para ti ya. Hay trabajos que Dios los tiene para ti ya. Hay milagros, hay sanidades que Dios los tiene para ti. Hay cosas que tú has estado orando por años y que Dios las tiene, pero muchas veces nosotros nos salimos de esa voluntad. Y aquello entonces se extiende. Y cuando se extiende, entonces murmuramos. Y como le digo, no nos echamos la culpa a nosotros, sino que a mí, fulano, Dios,
es el hermano, mi familia, el pastor, esto y lo otro, fulano, mengano, la economía, Dios aquí, Dios allá. No, es uno mismo. Uno mismo. Entonces, Sansón perdió sus fuerzas. El Señor le dijo, nunca pasará sobre tu cabello tijera. Y no porque sus fuerzas estaban en el cabello, sino que Dios buscando personas, escuche bien, que hagan su voluntad y no su propia voluntad. La voluntad de Dios, amado que me mira, es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios trae bienestar a tu vida, a tu casa. Todo empieza a encajar y Dios empieza, mire, a expandir tu negocio, tu proyecto, tu empresa sea de progreso. Ese es el anhelo de Dios. El anhelo de Dios es que yo viva bien. El anhelo de Dios es que yo viva feliz. ¿Cuánta gente no vive feliz hoy en día con temor de esto, con temor de lo otro? Que si me van a asaltar, si me van a hacer esto. Uno vive en zozobra. Hay un conflicto de espíritu en el corazón del hombre. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Porque de mi Padre, de mi Dios, el creador del cielo, de las estrellas del universo, de Él no sale nada malo, solo bueno. Noé obedeció la voz de Dios, aún sin tener evidencia de que iba a caer agua, porque en aquel tiempo la tierra era tan rica, tan productiva, que no ocupaba que cayera lluvia. Entonces la gente no creía. Escuche, Noé les predicaba. ¿Cuántos años estuvo Noé predicando? ¿10 años? ¿20 años? No, 120 años. 120 años. Noé obedeció la voz de Dios. Aún sin tener evidencia, él empezó a construir el arca. Y la gente le decía, loco, estás loco, ¿cómo es que va a caer lluvia? Mira que estás haciendo esto, que estás loco. Y quizás la gente se mofaba, pero él obedeció. Él escuchó. Él no preguntó, ¿y cómo va a ser eso, Señor, que va a caer agua? No, él escuchó y obedeció, aún sin tener evidencia. Es por eso que la persona que yo he visto gente siendo sanada tremendamente, hermano, vive Jehová. He visto gente siendo sanada de cáncer, gente que Dios le ha creado pulmones nuevos, gente, hermano, que Dios le ha sanado de los riñones, gente que ha sanado de los quistes en los ovarios de la mujer y su flujo se les ha secado en el momento, hermano. Poderoso. ¿Por qué? Porque eso es creer a Dios, obedecer a Dios. Aún dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, yo llamo las cosas que no son como si fueran. Eso es fe. Eso es fe. Ay, tengo un dolor en la espalda, pero yo sé que Dios me va a sanar. Y lo tiene, pero Dios sabe, se ha anticipado a su sanidad. Eso es fe. Por fe somos salvos. Por fe un día vamos a ver a nuestros familiares que han muerto en Cristo Jesús. Por fe nos vamos a ir con el Señor. Entonces Noé obedeció la voz de Dios aún sin tener evidencia de que iba a caer lluvia. Pero él le creyó a Dios. Él le creyó y escuchó su voz y obedeció. Abraham obedeció sin saber hacia dónde iba. Y fue contado por esa obediencia amigo de Dios. Abraham era el hombre, por decirlo así, más millonario en aquel entonces. Y estaba en un lugar y el Señor le habló y le dijo, Abraham, te tienes que ir mañana, tienes que salir de tu lugar donde estás. Abraham tenía negocios, tenía su empresa, tenía criados, era hombre millonario. Si lo sacamos en dólares, era un hombre millonario, era un hombre, hermano, famoso, era un hombre poderoso en aquel entonces. Pero le dijo, sal de aquí. Él estaba bien, él estaba estable, tenía hecha su vida, pero dice que él obedeció a Dios. Y no le dijo, Señor, pero es que yo estoy bien aquí, Señor. No, yo tengo mi ganado, yo tengo los bueyes, yo tengo esto, tengo ovejas, tengo esto, tengo criado, tengo hasta donde ven mis ojos es mío. No, él obedeció y no le preguntó, ¿y a dónde quieres que vaya? Él obedeció. Y por esa obediencia Dios le multiplicó. Y por esa obediencia Dios le dio un hijo aún de la esterilidad de su esposa. Dios le dio un hijo aún en su vejez. Dios le dio el hijo de la promesa a Isaac. Entonces, hermano, dice que lo engrandeció en gran manera y lo contó como amigo. Porque Abraham, sin saber hacia dónde iba, obedeció la voz de Dios.
Hay cosas que yo tengo que hacer porque yo me tengo que alinear a la voluntad de Dios. Y Dios lo que quiere para mí es lo mejor. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Escuche bien, si yo que soy malo y perverso, yo quiero lo mejor para mis hijos, yo quiero que alcancen cosas que yo no he alcanzado, yo quiero que progresen. Si yo deseo eso, que soy malo, y no digamos nuestro Padre, que Él es bueno, Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere llamarte su amigo. Él quiere engrandecer. Él quiere que tú expandas. Él quiere que tú progreses. Él quiere, dice que le dijo Dios a Abraham, y Dios te dice en esta mañana: te bendeciré para que seas de bendición. Dios bendijo a Abraham y Abraham fue de bendición. Dios te quiere bendecir a ti, pero para que seas de bendición. Escuche bien. ¿Por qué? Porque tú obedeces a Dios. Escuchas y obedeces a Dios. Moisés obedeció a Dios, aún en su limitación de ser tartamudo, aún de venir de un asesinato, aún de tener la culpabilidad, aún él de ser rechazado, de ser desterrado, de ser exiliado, después de estar en la fama, y lo vemos en el desierto 40 años, y llegó y dice que Moisés obedeció a Dios, obedeció su voz, y a consecuencia, como resultado de oír a Dios, de obedecer a Dios en una zarza que no se quemaba, y con su limitación, con la culpabilidad, con ser desechado, con ser exiliado. Imagina el corazón de Moisés como estaba. Un hombre que venía de conquistar reinos, vemos como pastor de ovejas, no hablaba, era tartamudo, y se encontró con una zarza. Y la curiosidad lo llevó y se encontró con Dios. Cuando yo obedezco, va a haber encuentros con el Señor. Y aquella tristeza, aquella culpa, aquel desprecio que te han hecho, será nada. Porque vendrá Dios y te recogerá y restaurará todo aquello que el enemigo ha dañado en tu corazón. Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar. Él se va a manifestar a tu corazón. Tú vas a ser feliz, yo te lo aseguro, serás feliz. Porque el único que puede llenar todo vacío se llama Cristo Jesús. No es una mujer, no son proyectos, no son esto, no son viajes, no son vacaciones. No, la gente va y después viene preocupada. No, pero el que te llena se llama Cristo Jesús. En la Biblia encontramos pasajes, gente vacía y Dios la llenó. Abraham, Moisés, después de matar, ser exiliado, después de tener fama de ser un príncipe de Egipto, lo vemos en un desierto. Después Dios le habla, y a consecuencia de oírlo a voz, y le dijo: ¿quién eres tú? ¿Cómo yo voy a ir a liberar una nación allá si ese hombre es poderoso y yo no soy tartamudo, lo que tengo es un palo ahí? Y le dijo: ¿y cómo me voy a presentar? Y él le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que voy a hacer milagros, yo soy el que voy a sanar, yo soy el que voy a ir contigo, yo soy el que voy a poner palabra en tu boca, yo soy el que voy a respaldarte. Se encontró Moisés porque obedeció la voz de Dios, y usted conoce el final de todo, pero en ese entonces Moisés no conocía su final, pero él obedeció la voz de Dios. Es hermoso. A consecuencia de eso el Señor se glorificó. Israel nunca, nadie en el mundo había visto eso, lo que se miraba, el mar rojo abriendo, una columna de fuego estaba en la noche. Si había sol, le mandaba una columna de nube. Si tenían sed, una peña les seguía, la peña de Oreb. Y si tenían hambre, le mandaba comida del cielo, que era el maná. Y después ellos no querían maná, querían carne, Dios les mandaba comida. O sea, el Señor se mostró de una y mil formas que lo respaldaba. Y Moisés vio cara a cara a Dios. Y ese mismo Dios que se reveló a Moisés, el mismo Dios que se quiere revelar a tu vida en esta mañana. Porque mi Dios no es un Dios lejano, mi Dios es un Dios cercano.
Nosotros creemos que Dios es el ego y que Dios no me va a perdonar por lo que hice. ¿Cómo Dios me va a valorar si yo soy aquí, yo soy allá, ni mi familia me quiere? Y todo el mundo me llama así, me llama esto, me llama lo otro. No, Dios te llama por tu nombre. Tú vales el mismo cielo, tú vales el mismo universo. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres cualquier persona. No, tú eres su hijo amado, su niña amada. Escuche bien el valor que Dios te da. Tanto fue así que dio lo mejor del cielo, del mundo, que se llamaba Jesús. Lo mejor, su único hijo, lo dio por ti y por mí. O sea, tú vales demasiado, hermano. Tú vales demasiado. Quizás la gente no da un 5, no da un dólar, no da esto por ti, pero Dios dio todo, todo, todo. Cuando digo todo, Él lo dio todo. Todo por ti. Te ama. Él te ama, Él te anhela más de lo que tú lo puedes anhelar. Él te espera en esta mañana. Moisés obedeció. Jesús mismo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, hizo la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre como consecuencia, como resultado, nos dio salvación. Porque había un abismo que nos separaba entre Dios y el hombre por el pecado, pero Jesucristo, Él se hizo ese camino directo. Yo ya no ocupo un intermediario, ahora Cristo Jesús. Yo puedo tener una cita con Dios ahorita mismo. Mira, usted va al seguro, le dejan 1 año, 3 años de cita para que vaya. Usted va donde está al lado, donde un presidente, un diputado, un alcalde, lo que sea. No tengo ahorita espacio, venga dentro de 2 semanas. No, Dios está allí. El hablar con usted está, escuche bien esto, a una oración. A una oración está mi amado. A una oración está mi Rey para ti. Escuche bien esto, qué hermoso. No ocupa una cita, no. Lo puedes hacer ahorita. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra, me dio salvación, me perdonó mis pecados, porque mi destino era el infierno, mi destino era eso, por mis pecados, por mis delitos. Escuche bien, aún sabiendo Jesús que yo le iba a fallar hoy, que yo le fallé dentro de 10 años, o que le voy a fallar mañana, o el próximo 2024, si Dios me da vida. Él sabe que le voy a fallar, pero aún así Él me ama, aún así Él no se bajó de la cruz por amor a usted y por amor a mí. Ese es el amor de Dios, ese es el amor de Dios que dio todo lo del cielo. Jesús se basó en eso. Gloria es el nombre de Jesús. Creo que tenemos comunicación. Aló, buenas. Quería que orara por mí. Ay, no tengo audio. Quería que orara por mí, doctor, hoy que por un dolor en la columna. Permíteme, ya le escucho, mi estimado, que no. Ok. No le escuché muy bien, pero es por problema en la columna, mi estimado Naú. Ok, vamos a orar por la vida de este varón. Al terminar el programa yo oro, ya estamos para terminar. Y vamos a orar por ese milagro. Desde luego usted tomó ese teléfono es porque tiene fe. Y tuvo esa fe. Y dice que cuando Dios hizo eso, el Señor le dio un nombre sobre todo nombre. Y este varón que llamó de ese dolor que tiene, por eso a Jesús se le dio un nombre sobre todo nombre. Porque se le ha dado un nombre al SIDA, al cáncer, a esto y a lo otro, a la leucemia, a esto, a otros, le ha dado nombre. Entonces el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Escuche bien. Sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier situación, Jesús es su nombre sobre todo nombre. Padre, en esta mañana oro por la vida de este varón. Todo dolor en su espalda, todo problema en su columna, todo aquello que le ha quitado la paz. Porque este tipo de enfermedad, Señor, viene a tocar no solamente su cuerpo, sino que también sus emociones, su estado de ánimo. Y no solamente eso, la familia. Y no solamente eso, la economía. Pero tú has venido para deshacer todas las obras del diablo. Tú has venido para quebrantar, tú has venido para sanar, tú has venido, Señor, para dar sanidad. Y en esta mañana oramos por la vida de este varón donde quiera que él esté, Padre.
desde el momento que él tuvo la fe de tomar la llamada, de hacer esta llamada, Señor, desde allí, Señor, yo sé que usted está haciendo la obra en la vida de este hombre. Padre, todo dolor en su columna, ahora mismo en el poder del Espíritu Santo. Tú moriste en la cruz y te llevaste mi enfermedad, te llevaste mi tristeza, te llevaste mi dolor, y ese dolor de espalda también fue llevado y clavado en el madero. Padre, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, todo problema que tiene allí, Señor, ahora mismo por el poder del Espíritu Santo declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Su nombre, que se le dio un nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Padre, gracias, creemos por esta sanidad y por todas las personas que están enfermas, Padre. Oramos, Señor Jesús, para que tu mano los alcance. Oramos para que sean sanados, Señor, de cualquier enfermedad, en los riñones, en los pulmones. Señor, mira esa enfermedad.